Está grabando. Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de regularización. ¿Listo? Entonces nosotros em, ya hemos hablado de dos cosas. La primera es la definición de red neuronal, que repetimos de hecho la sesión anterior, pues esto, para que ya estuviera en el canal de YouTube y porque había gente que no la pudo ver. eh, Alguien quería entrar y no, como que no fue tan rápido, pues como que desapareció. Entonces, bueno, ok. Vimos la definición de red neuronal y hemos hablado también de entrenamiento. ¿Listo? Y estas eran como las piezas fundamentales que necesitábamos, pues, para poder empezar a hablar propiamente de deep learning. Entonces nosotros teóricamente ya deberíamos saber cómo entrenar una red neuronal, al menos a nivel matemático. La defines como lo definimos así de, de que una red neuronal es, pues, uno hace este dibujito. Entonces la red neuronal básicamente es, como ya hemos dicho varias veces, es una función que va de RE a RS. La función está dada por una composición de funciones más sencillas, uno, que tienen esta forma en particular. Entonces, cada una es una función de activación aplicado a un vector de pesos de la iésima capa más un numerito, un vector que decimos que se llama el sesgo list. Entonces esto es como lo que hemos visto hasta el momento. Entonces esta es la definición que dimos y también vimos cómo entrenarlo. Entonces dimos un algoritmo que se llama descenso del gradiente, que vimos que era bueno, pues, para encontrar los mínimos de una función que llamamos la función de costo, que medía que también se estaba que también le iba a la red neuronal, o bueno, pues en este caso que tan mal. Entonces la idea era minimizarla. Y después dijimos cómo calcular una cosa que necesitaba ese algoritmo, que se llamaba el gradiente, y para eso usamos backpropagation, ¿vale? Ok. Pero bueno, nosotros no necesitamos en esta sesión, pues, como saber esto o esto, ¿vale? Solamente necesitamos saber la definición. Entonces ya que tenemos estas dos o tres cositas, pues ya la pregunta surge, es bueno, ¿y cómo hacemos esto de manera buena? De manera que si tengamos redes neuronales, pues, buenas, ¿cierto? Buenas en el sentido, ¿en el qué sentido? Bueno, pues en un sentido que ya voy a hablar de eso. Entonces hoy vamos a hablar y vamos a empezar una sección, digamos, como de estas clases, que va a ser sobre regularización, ¿vale? Entonces hoy vamos a empezar a hablar de esto, pero pues van a ser varias sesiones, digamos unas dos más o tres más, en las que vamos a hablar de esto, porque pues es algo muy importante. Ok, entonces empecemos. ¿Hay alguna pregunta hasta acá de lo que vamos a hacer? O pues en general de cualquier cosa que hayamos visto. No, bueno. Ok, entonces, de un momentico. Ok, listo. Entonces, nosotros habíamos dicho, pues, que la red neuronal era esto. Tenía este dibujo. Entonces yo hoy lo que quiero hacer es como hablar de un tipo de red neuronal muy, muy particular. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar hoy de regularización. Entonces, la red neuronal que uno, pues, que hemos considerado ha sido, pues, esta. Hemos hablado de autoencoders. Hoy quiero hablar de esta arquitectura en particular. Debemos tener esta cantidad de neuronas en la primera capa, ¿vale? Y una sola neurona aquí,
conectadas pues como ya sabemos que se conectan estos bichitos. Conectadas pues como ya sabemos que se conectan. Listo, entonces la red neuronal solamente va a hacer esto, no va a hacer nada más que eso. Va a ser una sola capa oculta que llega a una sola neurona, y la función de activación va a ser la identidad. Ok, entonces ¿cómo se ve? Pues como en fórmulas este cosito se ve así. Entonces F, te le voy a decir F porque pues o sea, esta es la red neuronal ya toda porque solo tiene una capa oculta. Entonces ya va a ser, entonces voy a coger la definición que teníamos acá, ¿cierto? O sea, uno sabe que cada capa es esto, pero solo hay una capa, entonces toda la red es eso. Estoy diciendo que la función de activación es la identidad. ¿A qué me refiero con eso? A que, por así decirlo, no hay función de activación. Lo que sea que le entre aquí es lo mismo que le va a salir cuando le apliquemos esto. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo definí. Entonces voy a quitarle esto. Listo, entonces la función, la red neuronal va a quedar así. Ok, ahora, acordémonos que la matriz de pesos, o sea, este señor era una matriz que en cada fila tenía los pesos de cada neurona. Es decir, si aquí hubieran más neuronas, pues entonces todos estos eran una fila, ahora después estos eran una fila, los que iban así. Pero como solo hay una neurona, entonces solo hay una fila. Entonces realmente, y como solo hay una capa, entonces esto se va como motilando así. Entonces queda solamente que W va a ser un vector fila de W1. Entonces, o sea, ¿se acuerdan? Era como yo vengo del primero, o sea, voy para esta neurona y vengo de esta, ¿cierto? En la anotación pues que usábamos antes, pero como solo hay una neurona, entonces voy a usar la anotación digamos más normalita y voy a decir pues que estos simplemente son W1, W2, W3. O sea, esa es una red neuronal, digamos, como muy, muy sencilla, ¿cierto? Entonces W va a ser este vector fila hasta, digamos, WE, ¿cierto? Porque esa es la cantidad de neuronas que deberían haber. Y pues, ok, entonces vean que en este caso el vector de bias, es decir pues como era un vector que tenía todos los cositos amarillos, ¿cierto? Era así si hubieran más neuronas, pero solo hay una. Entonces en este caso solo va a ser un número. Listo. Y pues yo voy a decir que se va a llamar W0. Ok. Listo, entonces es simplemente como una red neuronal. Eso es una red neuronal válida, pero es una pues muy sencilla. Entonces si uno escribiera, digamos, ya no matricialmente, sino que, o sea, como ya normalmente esto, entonces, si X, y de hecho ese X le voy a poner en azulito, X, si X es entonces un vector de esta forma, entonces a ver, entonces X va a ser igual, pues este siempre es así, ¿cierto? Siempre es X1, X2, hasta XE. Entonces, ¿cómo se ve? Como F escrito no matricialmente, sino ya como números y ya, pues debería ser W1, X1, ¿cierto? Más W2, X2, más, entonces, ¿hasta dónde? Hasta WE, XE, más, entonces, eso es un número, entonces más el bias, que es un número, más B. Más, o sea, más B, pero pues yo dije que esto era W0 para que todo esto aquí fuera como W. Ok. ¿Hay alguna pregunta? Listo. Entonces, este tipo de red neuronal, hola. Joan, pero solamente una acotación sencilla. Es para dónde voy y de dónde vengo, ¿cierto? Así lo veíamos. Ajá, O es sí. de dónde vengo para dónde voy. Ajá, exacto. O sea, si esto era, digamos que esto era esta era la A sub J, este era digamos, este era el XY. Entonces esto era, ¿para dónde voy? ¿De dónde vengo? Entonces era W, J, voy para el J y vengo del I.
¿Listo? Eso, listo, perfecto, muchas gracias. Sí. Dale, con mucho gusto. Sí. Entonces sí, como aquí solo hay una neurona, entonces pues me olvido de esa convención porque pues ya no tengo que especificar a dónde voy porque siempre voy a la misma parte. Bueno, entonces este modelo de aquí, tal y como lo ven ustedes ahí, de hecho tiene un nombre. Esto se llama el modelo de regresión lineal. ¿Listo? De regresión o sea, lineal. Entonces, este tipo de arquitectura aquí como sencillo que es simplemente, pues sí, que es simplemente una capa que va todo a una sola neurona con función de activación identidad, ¿sí? Se llama el modelo de regresión lineal. Y pues normalmente uno lo que se encuentra en los libros es que primero te hablan de esto, primero te hablan de esto y después te hablan de redes neuronales. Yo como que lo hice al revés un poco, como que les hablé primero de redes neuronales y después les hablé de esto. Y la razón es que pues creo que era más emocionante, ¿no? Porque uno va al semillero de redes neuronales y es como, ve, sí, las redes neuronales, que chimba, y pum, regresión lineal. Entonces, pues un poco desmotivante. Entonces, pues creo que esta forma es mejor y es mejor también creo porque pues uno ve que realmente el modelo de regresión lineal es una particularización de las redes neuronales, ¿cierto? Hay dos formas de verlo. O esto es una particularización de las redes neuronales o una red neuronal es una generalización del modelo de regresión lineal. Pero pues como estamos en el contexto de redes neuronales, pues veámoslo como una particularización. ¿Listo? Ok, entonces, ¿por qué se llama el modelo de regresión lineal? Pues consideremos el caso más sencillo de este modelo y es cuando tu vector de, o sea, cuando el x, más bien, o sea, el modelo de regresión lineal es entonces de esta forma, ¿cierto? En este caso, pues el espacio el codominio tiene dimensión 1, ¿cierto? Ok, entonces el modelo de regresión lineal más sencillo que tú puedes hacer es uno en el que no solo aquí sea 1, sino que aquí también sea 1, ¿cierto? Es una función de R a R. Entonces en este caso, la arquitectura de la red neuronal se ve así. Entonces o sea, es el vector de X, ¿cierto? Que solo tiene 1, que va conectado hacia la sola neurona a la que llega y tiene su correspondiente vector de bias que está aquí. ¿Sí? Ok. Entonces este es como el, el caso más sencillo. Entonces digámosle que este es W0 y este es W1. Y pues en este caso sencillo la función tiene la siguiente forma. Entonces f de x va a ser igual a, a W1 x más W0. ¿Cierto? Es simplemente el caso en el que ese numerito solo llega hasta 1 y pues no tiene más compañeros acá. ¿Ok? ¿Está claro esto? Bueno, entonces esto, si ustedes ven, es simplemente la ecuación pues de una recta. Es la ecuación de una recta con pendiente este y con intercepto este, ¿vale? Entonces dibujémosla, pues digamos que es así, por ejemplo. Entonces esto aquí corta al eje Y en W0 y el ángulo, que es pues es un poquito más que solo la pendiente, pero, o sea, es la tangente de algo, ¿cierto? Pero, digamos que este ángulo aquí es simplemente, hagámoslo así, listo. Ese ángulo de ahí es simplemente pues W1 que corresponde digamos a la pendiente. O sea, pues es realmente como la tangente inversa de algo, pero bueno. Ok, hay preguntas sobre esto. O sea, el modelo de regresión lineal es simplemente, para este caso, es una línea recta. Listo. Y pues digamos que para los demás casos va a ser algo muy similar. Y es que, por ejemplo, para el caso de 2, o sea, el caso en el que es así, entonces pongámosle a este como mm, llamémoslo G, a esta otra red, llamémosla G. Entonces en el caso de 2 en el que esto ya es W1
x1 más w2 x2, ¿cierto? El caso de 2. Y pues este bias siempre es 1. Ok. Entonces en este caso la función es una función que va de R2 a R ahora, ¿cierto? Es decir que ella se tiene que ella se grafica o se puede graficar en un plano, en el espacio, perdón, en el espacio. Y pues ella, ¿qué va a hacer? Ella no va a hacer más que un... Vamos a ponerle a esto... Ok, esto es G. Listo, este era G. Ponerle este colorcito. En este caso, pues la función va a ser un plano. Listo. Entonces yo normalmente cuando he visto ese dibujo es algo curvo, pero en este caso es un plano. Hola Eladio. Eso me limita si quiero usar un modelo de regresión lineal de la librería scikit-learn. La data de entrada debe tener columnas muy limitadas. ¿Limitadas en qué sentido? Como en el número de en el número de componentes, en el número de columnas. No. Pues tú puedes solo uno o dos máximo. No, no, para nada. O sea, tú puedes... O sea, para vos poder graficarlo necesitas que sea de esto. Pero, o sea, el modelo de regresión lineal, mira que esto aquí es algo pues general de E. Tú puedes... O sea, este es arbitrario. Si tú quieres, tú puedes tener pues que ese sea... Pues si entiendo tu pregunta bien, puede ser pues 1.000.000. Puede ser 1.000.000 y sí, o sea, esto no está limitado por la dimensión. Respondiendo a tu pregunta, Eladio. Ok, gráficamente sí, pero matemáticamente no. Sí, exacto. Y es que igual no. O sea, digamos que gráficamente si uno no, si uno quiere así graficarlo tal cual, sí. Pero hay técnicas como por ejemplo, pues voy a mencionar solo esta, pero hay más PCA que te permite literalmente coger ese dataset supuesto que tiene 1.000.000 de features, o sea, de componentes en el vector X y literalmente graficarlo. ¿Cierto? Entonces, o sea, eh, cuando uno tiene mucha dimensionalidad en los datos, los científicos de datos han dado con muchas formas de vos poder graficarlos. Así vivan en muchas dimensiones, sí. Entonces o sea, yo lo que haría es que, o sea, si yo tengo una cosa que tiene 1.000.000 de features, pues que eso está, pues que es un dataset del infierno. Yo lo que haría sería igual graficarlo usando PCA y usando modelos lineales. Entonces, pues sí, sí, todavía se puede. Todavía se puede. Ok, entonces este es el modelo de regresión lineal, o sea, cómo se ve gráficamente. Para R2 es un plano que en cero, pues va a dar, o sea, su intersecto ahora con este eje Z, va a ser el cosito amarillo. Sí, ok. Ok, listo. Entonces, digamos que si uno puede generalizar esto a muchas más dimensiones y pues uno diría o sea, a simple vista como, bueno, pues o sea, este modelo solo permite, digamos como interpolar cosas que son lineales. ¿A qué me refiero con eso? Pues digamos que si tu conjunto de datos es de esta forma, ¿cierto? Entonces esos punticos azules son, digamos, los datos. ¿Ok? Es decir, cada dato ¿cómo va a ser? Va a ser de la forma X, ¿cierto? Ese es el vector de entrada, coma, Y. Entonces, ¿qué es X? X es un número real, entonces ese es el R azul y ese es el R naranja. Entonces, esto es X acá, más bien, esto es X, o sea, ¿cómo lo hago? Es X hasta este punto y la Y es como cuánto da verticalmente, ¿vale? Listo. Y pues como cada uno de esos serán varios, pues son varios datos, pongámosle X y Y, y este va a ser el dataset. Listo. Entonces, digamos que si uno tiene un dataset así, pues es bastante claro que el modelo de regresión lineal pues debería
permitir, o sea, vean que los datos como que son lineales en un sentido muy claro, entonces uno debería poder pues como em, adecuar un modelo de regresión lineal para esto, y entonces pues vos podrías entrenar la red neuronal, y ahora en este caso el error cuadrático medio tiene una, una interpretación muy clara. Entonces acordémonos que el costo de un dato, digamos xy, lo habíamos definido como es la distancia de f de xy, listo, menos y sub i al cuadrado, ¿cierto? Así es como habíamos definido el costo para un solo ejemplo. Entonces aquí ahora es pues es bueno, porque ahora, por ejemplo, digamos que si este de aquí que está haciendo más gordito era xy, entonces ¿cuál interpretación es? Bueno, y sí, ¿cuál interpretación? Pues este punto de acá de la recta va a ser f de xy, porque es literalmente la evaluación de f en ese punto. Esto es acá f de xy, listo. Y pues esto es la distancia al cuadrado. Entonces uno lo que hace es que uno está calculando esta distancia de este punto a este, y la estás elevando al cuadrado. Entonces realmente esa función de costo ahora es muy clara en este caso, porque literalmente estamos calculando estas distancias, y el error del modelo es cuánto se... O sea, el error del modelo es la suma de todas esas distancias al cuadrado, listo. Entonces por eso se llama pues como mínimos cuadrados, porque literalmente es minimizar los cuadrados de esas distancias de acá. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿No sería y sub i en lugar de xy? ¿Dónde? Aquí. Mm, En la gráfica. ¿No sería xy en lugar... Ah, ya entiendo tú. Sí, ya entiendo lo que haces. Sí, realmente eso sería como... Sí, pues sería xy, y. ¿Sabes? Ese es todo el dato, ¿cierto? El dato es xy en la... Sí, tienes razón. Es xy en esta y es y en esta. ¿Ok? ¿Puedo repetir la última parte, por favor? Sí, claro. Sí puedo. Entonces, a ver, ya voy. A ver, va a ser otro dibujo. O sea, digamos que vos tenés un conjunto de datos que son de esta forma, ¿listo? Entonces yo me puedo preguntar, ok, ¿cuál es la mejor? O sea, mira que este conjunto de datos es como lineal, ¿cierto? Entonces si a mí en la empresa me dicen, yo quiero que tú hagas un programa, que yo te dé un X acá, yo te dé algo acá y me prediga como cuál debería ser el dato, ¿cierto? Entonces, obviamente esto no va a ser perfecto, pero un buen modelo o un buen programa que no se le podría ocurrir es, bueno, pues como esto parece que es lineal, simplemente demos una línea recta, ¿cierto? Que se adecue, y entonces cada vez que yo le pregunto al programa, ¿cuánto debería ser este dato? El programa me diría, mira, debería ser este, ¿cierto? Ok, entonces digamos que hay muchas posibles rectas que yo le puedo poner a esta vuelta. Hay muchas posibles rectas. Entonces, ¿cómo escogemos la mejor? ¿Cómo escogemos la mejor? Entonces, en la sesión de descenso del gradiente, de hecho, pues estamos hablando del problema. ¿Cómo escogemos la mejor red neuronal? En este caso, ¿cómo escogemos el mejor modelo de regresión lineal? Y escoger el mejor modelo de regresión lineal es escoger el que tenga la mejor pendiente y la mejor, o sea, el mejor cosito magenta y amarillo. El que mejor se adecue. ¿Ok? Pero ¿cómo definimos eso de que mejor se adecue todo esto? Pues lo que hacemos es, cojamos una recta. Entonces voy a dibujar una que no es tan buena, digamos. Por ejemplo, o sea, esta no es tan buena. Y lo que voy a hacer es que voy a coger la diferencia entre el valor que predice la recta y el valor real. Entonces, por ejemplo, si yo me paro, por ejemplo, aquí, entonces, ¿cuál es el valor? O sea, aquí. ¿Cuál es el valor que predice la recta? Este de acá. ¿Cuál es el valor real? Es este. Entonces yo lo que puedo hacer ahora es preguntarme por, ok, ¿cuánto difiere el valor que me dio el modelo al real? Entonces yo lo que hago es que
considero la distancia, si quieres, pongamos esto de otro color, o sea, sí, entonces el costo va a ser esto moradito, ¿listo? Ok, entonces eso que está ahí moradito es literalmente este otro moradito. Esto es la distancia al cuadrado entre la predicción y el valor real. Ahora lo que puedo hacer es preguntarme por todas esas distancias, ¿cierto? Por todas. Entonces, bueno, voy a dibujarlo para unas cuantas, bueno, para todas, pues porque... Ok, entonces yo calculo esta distancia, literalmente calculo esa longitud de esos segmentos, los elevo al cuadrado y eso me va a dar cuánto se equivoca mi recta, o sea, qué tan buena es esta recta. Entonces, esa recta es mala, digamos, pero por ejemplo esta otra que hice ahí, debería ser mejor porque ahora esas distancias moraditas, bueno, esto está un poco... Digamos que para esta yo puedo calcular también cuáles son las distancias. Y mira que ahora las distancias moraditas van a ser, al menos para estos de arriba, mucho menores. Y pues, y para estas van a ser distintas. Ahorremos estas que ya estaban. Entonces yo ahora me pregunto, ok, ¿cuánto da la suma de las distancias? Okay. Y si veo que los palitos en total son más chiquitos, suelen ser más chiquitos, es porque la recta naranja se adecua mejor que esta otra. Es decir, que esta va a ser mejor. Respondiendo a tu pregunta, Johanna. Pues lo dejo más claro. Ok, con gusto. Ok. Entonces ese es el modelo de regresión lineal. Listo. Y es un modelo pues muy utilizado en ciencia de datos, es muy importante, es como lo primero que uno debería intentar cuando tiene datos, es como lo primero que tú te preguntas es, ¿será que ellos obedecen una relación lineal? Muchas veces la respuesta es sí. Por ejemplo, en el caso de las imágenes de gatos, pues la respuesta es ni por el putas eso es una relación lineal, porque, o sea, uno no esperaría que las imágenes de gatos yazcan en un plano, ¿sabes? O sean tan sencillas como un plano. Porque uno le puede hacer cambios no lineales a esta imagen y sigue siendo un gato. Por ejemplo, si yo cojo esta imagen y la roto un poquito, si yo cojo la imagen del gato y la roto, un gato rotado, por ejemplo, el gato ahora está así, está un poquito rotado, pues debería ser todavía un gato, ¿cierto? Es decir, que esto obedece relaciones no lineales, ¿vale? Entonces por eso pues que uno no espera que ese tipo de cosas sean lineales. Hola, ¿estás por ahí? Cuando hablas, por ejemplo, de las imágenes, ¿a qué llamamos una relación no lineal? Sí, eso es una buena pregunta. A una relación no lineal me refiero literalmente a que el proceso generador de datos, entonces sí, eso es una buena pregunta. Entonces, por ejemplo, digamos que para este dataset de acá, listo. Entonces, uno hace una suposición un poco rara y es que él viene de un proceso generador de datos, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Yo pude haber cogido, o sea, eso es como el proceso inverso, como yo como haría un programa para generar datos así. Entonces yo lo que haría sería coger la ecuación de una línea recta, o sea, eso es una forma de interpretar qué significa que no sea lineal. Hay más, pero esa es la que yo creo que más es conveniente acá. ¿Ok? Entonces, yo lo que haría sería que cogería una recta y yo diría, ok, lo que me vas a graficar, entonces, haría una función que me grafique para cada punto f de x, que me lo grafique, más un error. Un error que puede estar ampliado, digamos, de una distribución normal. Bueno, ya que me refiero con esa cosa tan miedosa que acabo de decir. Una cosa muy sencilla y es que la recta es esta, ¿cierto? Y lo que hace el programa es que cada vez que evalúa la recta, ella evalúa aquí y le pone un poquito de error. ¿Y qué tanto error? Pues se lo va a poner, digamos, un error normalmente distribuido, ¿vale? Entonces eso va a dar lugar a los puntos azules. Es decir, yo me paro aquí, hago esto, digo, no, yo quiero que tenga un poquito de error para que no sea pues solamente la recta, entonces lo pongo aquí. Me paro acá y lo hago así. Entonces, ¿qué significa? O al menos yo, ¿qué pienso cuando digo que obedezca una relación lineal? Es que el proceso generador de datos subyacente sea algo lineal como una recta, es decir, tenga esta forma. O en general, tenga pues esta forma, que sea. O sea, que el proceso generador de datos, en este caso imágenes de datos, de gatos, sea simplemente vos multiplicar una matriz y sumar algo. Y pues yo
no creo, yo no creo que las imágenes de gatos obedezcan esa relación tan sencilla, ¿cierto? Debería ser algo más complejo. ¿Y por qué más complejo? Porque cuando uno rota una imagen, o sea, o sea, uno puede hacer como el argumento por contradicción. Suponga que obedece una relación lineal, ¿cierto? Ahora, fíjate que cuando, es decir, que las imágenes yacen en un plano o digamos una recta. Ahora, cuando uno rota una imagen de un gato, eso no es una transformación lineal, eso es algo no lineal. Es decir, que si acá estaba el gato, la imagen original del gato, cuando yo la roto, eso va a quedar afuera de ese plano, porque es no lineal. Entonces es como, ok, entonces no puede ser una... Cuando yo la roto, está la imagen ya rotada, ya no queda en el plano, entonces no puedo ser una relación lineal, y eso es para cualquier plano. O sea, yo puedo especificar, o sea, un plano está especificado por 3 puntos. Yo puedo mostrar que hay 4 puntos que no yacen en el mismo plano a través de transformaciones de imágenes. ¿Te queda más claro eso, Sí, sí, Diego? sí, sí. Listo, dale, con mucho gusto. Ok, entonces listo, ese es el modelo de regresión lineal. Y es lo que, o sea, es como lo primero que uno hace cuando tiene un conjunto de datos. Y uno hace una cosa, y es que uno calcula una cosa que llama el coeficiente. O sea, si vos tenés un conjunto de datos y querés saber si es lineal, otra forma es calcular el coeficiente de correlación de Pearson, ¿vale? Y pues eso es un número que está entre 0 y 1. Entonces si da digamos 0, es porque o sea, no hay una relación lineal, no hay linealidad. Y si te da -1, es que los datos tenían, digamos, esta forma, por así decirlo, una recta con esa pendiente negativa. Y si te daba 1, si te da 1 o cercano a 1, es porque es así. Y pues acá hay todo un gradiente de números que te especifican qué tan lineal son. Entonces, ok, eso es como pues lo que le enseñan a uno cuando uno está viendo como un curso así de data science basiquito. Bueno, ¿hay más preguntas? Ok, entonces ahora lo que yo quiero plantear es como, bueno, ¿y qué pasaría si a mí me dieran un conjunto de datos de esta forma? Listo, digamos que el conjunto de datos es así, digamos que pues algunos faltan, porque pues así es la vida. Ok, entonces, o sea, vean que los datos son como una función curva, ¿cierto? No es para nada lineal, no es para nada lineal. Entonces yo les estaba hablando de que o sea, tenemos aquí el modelo de regresión lineal, ¿cierto? Que es este de aquí. Este es el modelo de regresión lineal. Y ahora yo te estoy dando unos datos curvos, ¿sabes? Entonces, pues, la pregunta es, ¿será que puedo... Entonces, este dataset le va a llamar D, ¿vale? Y acordémonos que interpolar una función o un conjunto de datos es dar una función que se adecue a ellos, es decir, que pase al menos por cada uno de ellos, ¿cierto? O que se parezca como a la gráfica pues que ellos determinan. Entonces interpolar la función sería como encontrar una función que me dé esto, ¿cierto? Yo tengo los datos que son finitos y yo digo, pero es que ellos tienen un esqueleto que es así, ¿vale? Entonces eso es interpolarla. Entonces la pregunta es, ¿será que podemos interpolar D? Esto es un dataset, entonces pues el dataset D usando un modelo de regresión lineal. Bueno, y pues lo primero que uno diría es como, parce, pues obviamente no. Porque si ese es el modelo de regresión lineal, si esa f es lineal, entonces pues cualquier cosa que vos intentes hacer va a ser siempre una línea recta. ¿Cierto? O sea, esto no tiene por dónde cogerlo. No hay nada que hacer ahí. O sea, lo que uno, pues, al menos lo que yo diría si me presentaran esto así, como no, parce, obviamente no. Por lo que ya dije, porque es no lineal. O sea, uno podría decir, no, es que esta función es como... mm, por la forma que yo la hice, digamos que es como menos coseno, ¿cierto? O sea, que yo hice el proceso de ahorita con menos coseno. Entonces, pues yo diría como no, parce, obviamente eso no se puede hacer, ¿cierto? Johanna dice, creo que se puede.
Ja, yo también creo que se puede. ¿Alguien quiere entrar? Sí, si yo les estoy hablando de esto así es porque pues probablemente se pueda, ¿cierto? Pero digamos que a simple vista uno diría no se puede, ¿vale? Ok. Entonces, lo que les quiero proponer es lo siguiente. Entonces, acordémonos que este X es solo un numerito. Es solo un numerito, listo. Y para hacer las cosas muy claras, digamos que yo literalmente saqué la función de generadora. Entonces, pongámosle G grande de la función generadora. Es literalmente. Y, y voy a cambiarlo para que sea pues tal cual la función seno de, digamos que es 5 seno de X. Listo. O 4. Es 4 seno de X, ¿vale? Es decir, yo voy a coger la función 4 por seno de X. Y voy a... o sea, la función es exacta. A ver, 4 coseno no, 4 coseno. Entonces esto aquí es 1, entonces así. Y yo voy a ampliar o muestrear datos de esa distribución, ¿cierto? Digamos que sin error, digamos que son exactamente ampliados de acá sin error. Es decir, ya no van a ser como cositas así, sino tal cual en la curva, ¿vale? Yo muestreo datos de la función seno y pues me quedo solamente con eso, ¿vale? Como tuki. Digamos que es así. Listo. O sea, para tener como claro cuál es el proceso generador de datos, ¿vale? Entonces, ¿será que puedo interpolar el dataset de usando un modelo de regresión? Bueno, pues vamos a verlo. Entonces, cuando uno tiene este vectorcito de el de entrada, pues digamos que en este caso solo es un numerito, ¿cierto? Es un numerito, digámosle x1, pues que yo estaba llamando aquí simplemente x, pues porque solo había uno, ¿no? Ok. Entonces, ¿yo qué puedo hacerle a ese vector? Yo puedo hacer algo muy común en la ciencia de datos, que es hacer un preprocesamiento de los datos. ¿A qué me refiero con eso? Yo puedo ver este conjunto de datos así, y yo puedo decir, oh, ok, eso se parece un poco, o mucho, a la función coseno, o seno. ¿Sí o qué? Entonces, yo le puedo hacer un preprocesamiento y es como, bueno, como parece que esto se parece mucho a la función seno, preprocesemos los datos y digamos que en este vector, aparte de, pongámosle x acá, aparte de x, va a estar también seno de x. Es como una buena idea, ¿no? Es una buena idea hacer esto, porque si yo veo que los datos tienen como una característica especial, entonces yo lo que hago es, ok, se la pongo, ¿cierto? Entonces vean que en este caso ahora tenemos un vector de dos entradas, es decir, que la red neuronal que hagamos tiene que recibir ahora dos neuronas, ¿cierto? Porque ahora el vector es de dos entradas. Y pues ella tiene su bias. Ella sigue llegando acá a una sola neurona y sigue estando conectada por estos pesos, ¿cierto? Y o sea, vean que no ha cambiado nada, eso sigue siendo el modelo de regresión lineal porque modifiqué la arquitectura de la red, pero esto sigue siendo pues lo mismo de que es una sola capa, que no tiene función de activación, ¿cierto? Entonces, digamos que ahora si nosotros calculáramos o diéramos la forma de la función explícitamente, ahora tendría esta forma. Ahora sería W1. O sea, digamos que esto es, pues lo que tiene que ser, esto es W0, esto es W1 y esto es W2. Entonces, ahora esto es W1X, ¿cierto? Más W2 seno de X más W0. ¿Okay? O sea, vean que es el modelo de regresión lineal, ¿cierto? Lo que pasa es que ahora, o sea, uno podría decir, y es lo que yo decía cuando me mostraron esto la primera vez, era como, parce, pero esto cómo va a ser regresión lineal si esto es no lineal. Y lo importante es que el modelo de regresión lineal se llama lineal porque depende linealmente de los parámetros. Vale, vean que es lineal en los parámetros, no en las componentes. O sea, esta componente es no lineal, pero eso no me importa. El modelo de regresión lineal es porque es una función lineal de los parámetros. ¿Listo? Entonces, de hecho, ahora que dice esto que dice Esmeralda Johanna en el chat de si se hace con suma muchas funciones, pues sí, esa es la respuesta, exacto.
Si yo planteo el modelo de regresión lineal, pero ahora como una suma de funciones, una combinación lineal de funciones, ahora sí se puede resolver. Bueno, ¿y por qué se puede resolver? Por lo siguiente, porque ahora encontrar los parámetros sí es algo posible. O sea, por un lado, quiero que vean que ahora esta función que está aquí, esta f ya no es una línea recta, o su gráfica ya no es una línea recta, ya van a ser otras cosas. Entonces, acá hay un x, acá hay seno de x, y acá hay w0, ¿vale? Entonces, a ella la controlan esas cosas, ¿cierto? Entonces, esto siempre va a ser el intercepto. Entonces, esto aquí da w0 y es donde se intersecta la función. Ahora, como hay un x, este x controla una linealidad de la función. Es decir, que ella ahora va a ser como... Va a ser en espíritu esto, quiere hacer esto. Pero como la función es seno de x, entonces ella lo va a hacer oscilando. Es decir, que esta función va a hacer esto. O sea, va a ser como algo así. Listo, y si no me creen, pues los invito a que lo metan en GeoGebra y vean que la verdad sí tiene esa forma. Entonces ahora, bueno, yo aquí dije que era seno, pero yo aquí, o sea, la función que yo había dado era coseno, entonces pues si yo quería decir era coseno, pero bueno, pues es simplemente ese detallito de cuál era la función. Entonces yo puedo ver esta función y decir, se parece mucho a la función coseno, entonces metámosle coseno al preprocesamiento. Listo. Ok, entonces vean que ahora sí es posible interpolar esta función, porque esta función tiene esta forma. Y ustedes podrían decir, what the fuck, obviamente no tiene esa forma. Porque pues acá hay más cosas y pues realmente sí la tiene, porque es como si fuera 0, ¿sí? 0 por x más 4 por el coseno de x más 0 más 0. Listo, esos son los parámetros de esta función. Es decir, que si yo metiera esta función a un programa, y hiciera, digamos, descenso del gradiente, yo podría esperar que, o sea, si yo metiera la red neuronal a un programa y yo le metiera este dataset, y yo esperaría que el modelo de regresión lineal, por el hecho de yo haberle podido dar este procesamiento, este preprocesamiento de los datos, ahora él sí es capaz de interpolar esta función. Listo, o sea, esta f ahora sí es capaz de interpolar porque yo le di el preprocesamiento correcto a los datos. Es decir, que el modelo de regresión lineal es lineal en los parámetros, pero él puede interpolar, de hecho, muchos otros tipos de funciones si uno le hace el preprocesamiento adecuado. ¿Preguntas? Ok. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Bueno. Ok. Entonces eso está muy bien, ¿cierto? Eso es algo muy bueno. Es algo muy bueno porque pues... porque significa que esto sí tiene... que tiene más flexibilidad de lo que uno podría pensar en un principio, ¿cierto? Entonces digamos que si uno le dan una función, por ejemplo... O sea, otro ejemplo. Por ejemplo, digamos que la función generadora de datos... Que la función generadora de datos era, por ejemplo, 2x al cubo, al cuadrado, perdón, más, bueno, digamos que 0.1 x al cuadrado más seno más 3 seno de x, ¿vale? Entonces si tú la graficas, entonces hagamos el mismo razonamiento de ahora. Ella quiere parecerse a x al cuadrado, ella quiere tener esta forma, una parábola, pero como hay un seno, entonces ella va a oscilar, entonces ella realmente va a tener esta forma, y el error no. ¿Cómo así, Santiago? De la función generadora de momentos. Falta el Ah, error, listo. ¿no? Sí, sí, De sí. momentos no, Sí, sí, sí. de datos. Sí, que si tiene, si tiene error. O sea, como lo del error de ahora. Pues faltaría el error, ¿no? Sí, faltaría el error. Sí, 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 faltaría el error. Digamos que yo a estas les di error de 0. Ah, ok, ok. Sí, pero sí, 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 ya la vamos a hacer con error. Entonces ella oscila, o sea, como tiene este término, ella se quiere parecer a la parábola, ups. Pero como le puse ese 3 seno, pues tiene esa forma que oscila. Es decir, que si yo hago el conjunto de datos, pues el conjunto de datos va a tener como esta forma. Entonces, pues digamos que al yo del pasado, si le hubieran mostrado esto, hubiera dicho, no, eso ni...
Obviamente no se puede interpolar con una recta, pero ahora ya que somos iluminados por el tema del preprocesamiento, ahora podemos decir como, ah, no, es que de hecho, si yo, y esta es la parte importante, si yo hago una estimación educada, es decir, si yo veo esto y yo educadamente, con mi conocimiento, yo digo, ah, eso se parece a x al cuadrado, oscila, entonces será seno de x o un coseno. Entonces yo podría proponer el siguiente preprocesamiento ahora. Entonces yo tengo el vector que es simplemente pues x, le hago el preprocesamiento con mi, y eso es muy importante, con mi conocimiento educado, ¿cierto? Porque pues si uno no sabe cómo son las funciones, es duro hacer una estimación educada o apropiada. Entonces yo le digo, ah, no, es que yo aparte de esto yo quiero que tengas x al cuadrado, seno de x, y pongámosle también pues un coseno por si el seno no era, ¿cierto? Y entonces con este preprocesamiento yo ya tendría una red neuronal, ahora tengo que construir una red neuronal de 4, ¿cierto? De 4, junto con el bias. Y digamos que ahora con esto, pues ya yo podría tener un modelo de regresión lineal, es decir, una red neuronal de esta forma, que puede interpolar pues esta función que es muy no lineal, es muy no lineal. Listo, hay preguntas sobre esto. Ok, entonces vean que todo esto de que el modelo de regresión lineal puede también hacer cosas no lineales se basa crucialmente en esto del preprocesamiento y en el hecho de yo hacer, digamos, estimaciones educadas, ¿vale? Entonces, intentemos hablar un poco de otras de las imágenes de gatos. Si yo tengo una imagen de un gato, entonces la imagen es algo pues muy complejo. Ya dijimos que obedecía cosas no lineales, ¿cierto? Era muy jodida. Pero entonces digamos que yo le hago un preprocesamiento a la imagen del gato, ¿vale? De alguna forma. Y pues digamos que si yo le hago un preprocesamiento de tal manera que aparte de la imagen completa del gato, yo sea capaz de también tener otros datos, digamos o sea, no pensemos mucho cómo podríamos hacerlo, solamente pensemos en que lo podemos hacer. Un preprocesamiento en el que digamos que o sea, digamos que esto aquí correspondía, por ejemplo, al número de bigotes, ¿cierto? Número de bigotes, número de patas, ¿sabes? Número de, por ejemplo, tamaño de los ojos. Entonces vean que si yo fuera capaz de hacer un preprocesamiento de esta forma de la imagen del gato, ahora parece más... o sea, esto me ayudaría mucho. Me ayudaría muchísimo porque si yo tengo una imagen de cualquier animal y yo soy capaz como de preprocesar y tener ese tipo de cosas, ayudaría mucho porque es como, ok, eso me da información muy relevante de la tarea. Así como yo acá o sea, acá poner esto de coseno ya resolvía el problema. Acá poner ese tipo de preprocesamiento como el número de bigotes, número de patas, tamaño de los ojos, si es un mamífero o no, qué tan chiquito es, ¿sabes? Todo eso sería un preprocesamiento muy bueno que me permitiría resolver el problema. ¿Sí o qué? Ahora, claro, acá hay una cosa, muchachos, y es que yo, digamos que yo hice trampa a la hora de plantear esto, porque o sea, yo di a priori la función generadora de datos, y después como que argumenté como, ah, no, es que usted puede hacer una estimación educada, ¿cierto? Pero pues, o sea, no es, digamos, tan claro como cómo hacer esto, digamos, como para el caso de los gatos, porque yo no conozco la función generadora de imágenes de gatos, que es pues la realidad, ¿cierto? Yo no la conozco. Entonces, digamos que, o sea, yo puedo hacer esto, ¿cierto? Pero es muy tramposo porque, digamos que esto era para el caso de una función muy sencilla, o una función que era muy claro que era. Pero digamos que si a mí me dieran algo más complejo, que no tuviera tanta simetría, sino digamos algo pues como
No sé, como algo así, por ejemplo. Si miran este conjunto de datos, ok, entonces yo ya no sería capaz de, o sea, de hacer una estimación educada, sí, o sea, acá fue porque yo decía como, ok, se parece aquí al cuadrado, oscila, pero aquí es como, pues yo no tengo ni puta idea de esto de dónde vino. Esto pudo haber venido de muchas funciones. O bueno, digamos que solo puede haber venido de una, ¿cierto? Pero no es tan claro como cuáles son sus componentes. Ese es como el caso en el que nos encontramos cuando tenemos la imagen del gato. Es como no es nada claro cuáles son las características que tengo que ponerle al vector para que esto funcione, ¿vale? Entonces, digamos que esto de hacer el preprocesamiento, esto que se llama preprocesamiento, digamos que si uno quiere hablar así como más, como hablan los científicos de datos, se llama ingeniería de características, ¿vale? Y es la idea de vos coger los datos y ponerle las características adecuadas, ¿sí? Por ejemplo, o sea, esto de poner aquí la función coseno fue ingeniería de características. ¿Y por qué llama ingeniería de características? Porque este vector, que es algo que yo nunca había dicho, el vector que le entra al vector de la red neuronal, a la red neuronal como tal, se llama el vector de características, ¿vale? Y nunca había hablado de esto, pues porque no se haya como presentado la ocasión pues como de definirlo, darle un nombre, pero así se llama. Listo. Entonces, por ejemplo, en la imagen del gato, ¿cuál es el vector de características que uno tiene, digamos, originalmente? Son los píxeles. Cada píxel es una característica. Tiene muchas, ¿cierto? Y si yo soy capaz de conseguirme como más características, pues podré aumentar el vector de características, ¿vale? ¿Hay alguna pregunta? Ok. Entonces volvamos, digamos, al problema al que nos enfrentamos con este conjunto de datos. Entonces es raro, es un problema raro porque es como, ok, ¿y yo cómo hago para interpolar esta chimbada que no tengo ni idea de dónde vino? Y más aún, pensemos que ahora, como dijo Santiago, que esto es mucho más complejo porque digamos que ahora tienen errores. Es decir, que sería muy bacano que la función fuera así. O sea, aunque yo haya dicho pues que esto es como un caso maluco, digamos que sigue siendo bueno porque como que los datos no tienen ruido, no tienen ningún tipo de ruido, pero ahora pues supongamos un caso en el que los datos sí tienen ruido. Es decir, un caso en el que ahora no están así como tan bonitos en lo azul, sino que obedecen la relación de lo azul pero con ruido. Es decir, que ahora son así. ¿Sabes? Que es los datos que yo me encuentro en la vida real. Los datos de la vida real vienen con ruido, no los tengo todos, no los hay pedazos que no, directamente no tengo, ¿cierto? Entonces digamos que ese es el caso sin ruido y ese es el caso con ruido, ¿vale? Ok, entonces digamos que este caso es un poquito más fucked up porque ahora no tenemos, o sea, no es tan claro como es, ¿cierto? No es tan claro como es. Ok, entonces es claro como es, como que hay un problema que era un problema y ahora yo lo puedo volver incluso más problemático porque tienen ruido, entonces ahora no es nada claro cuál debería ser la función interpoladora. Pues si aquí no era claro, ahora aquí mucho menos. Y que ese es el caso en el que uno se encuentra en el mundo real cuando uno tiene datos, son ruidosos. ¿Son ruidosos por qué? Por cosas del experimento, del dispositivo de medición con el que lo mediste, porque puede que la realidad sea ruidosa, ¿cierto? Si tú haces un experimento físico, aunque tengas el mejor equipo, pues eso va a tener algún error, por más pequeño que sea, ¿cierto? Entonces, es por eso que digamos que con los datos de la vida real esto es un problema. Ok, listo, entonces ya dije que es un problema, entonces vamos a intentemos solucionarlo, ¿listo? Intentemos solucionarlo. Ok, entonces lo que a uno se le podría ocurrir, si uno piensa un poquito esto, es que, ok, yo tengo mi X, ¿cierto? Y le quiero hacer el juego del preprocesamiento, es decir, de la ingeniería de características, ¿vale? De la ing de características. Entonces, bueno, se me tienen que ocurrir funciones, que, pues, que me sirvan para esto, ¿cierto? Entonces tengo X y bueno,
digamos que unos muy buenos candidatos para hacer esto de ingeniería de características podrían ser polinomios. Es decir, metámosle x al cuadrado, x a la 3, x a la 4. ¿Y porque son buenos candidatos? Porque hay un teorema que dice que cualquier función continua, no importa qué tan compleja sea, o sea, digamos en un intervalo cerrado, o sea, como algo así, en un intervalo acotado, puede ser aproximada arbitrariamente por polinomios. Es decir, no importa vos qué función tan horrible se te ocurra en un intervalo cerrado, digamos que la función es como una cosa así terrible y satánica, siempre existe un polinomio, es decir, siempre existe una forma de vos escribir una cosita de la forma a1x a la 1 más a sub 2x a la 2 hasta algún n, y o sea, el n va a depender de la función tal que existe un polinomio que la aproxime bien. Dice, como serie de Taylor, ok, sí, exactamente, de hecho, la serie de Taylor de una función es la aproximación, son aproximaciones polinómicas alrededor de un punto. Entonces, digamos que si la función era así, entonces la aproximación de la aproximación de orden 1 de la serie de Taylor de la función tiene un nombre muy bonito, se llama la derivada. La derivada es una aproximación polinómica de la función en un punto, ¿cierto? O sea, es el caso en el que es a1 a x1 más a0 en un punto. Eso es como la vuelta con la serie de Taylor, son aproximaciones locales. La segunda mejor aproximación va a ser una parábola, entonces podría ser algo así. Entonces ahora tú le pones un término aquí, pues a sub 2x a la 2, y si le pones un x a la 3, pues va a poder ser mejor, ¿cierto? Pero sí, o sea, la serie de Taylor es algo muy similar a esto, son aproximaciones polinómicas, pero en el tema de la serie de Taylor son en un punto, o sea, no es algo global, sino que es aproximaciones locales, como la derivada. La derivada es una aproximación local. En cambio, ese teorema, que se llama el teorema de Weierstrass, teorema de... Bueno, eso es un nombre en alemán, entonces pues creo que es así, Weierstrass, ¿ok? Y dice que cualquier función continua se puede aproximar arbitrariamente con polinomios. Es decir, vos siempre puedes encontrar un polinomio que se vaya volviendo una mejor y mejor aproximación. No quiere decir que exista un polinomio que sea exactamente la función. No quiere decir eso. Quiere decir que hay un polinomio que se parece a la función tanto como vos querás. ¿Vale? Y pues en el caso de la serie de Taylor, en el límite, pues resulta que en el límite, eso es importante, resulta que sí va a ser la función. ¿Ok? Entonces esa es la razón por la cual uno podría decir como, bueno, pues como las funciones se pueden aproximar con polinomios, pues pongámosle a esta chimbada muchos términos polinómicos y recémosle a nuestros dioses para que eso funcione. Vale, es clara como la propuesta de solución que yo doy a esto. Sí. Bueno, ¿hay preguntas? Ok. Entonces, digamos que listo. Uno podría decir como, bueno, pues pongámosle a esta vuelta a un montón de polinomios. Pongámosle muchos. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuántos les ponemos? ¿Cierto? ¿Cuántas características nuevas ponemos? Listo. ¿Cuántas ponemos? Entonces, ahora yo había preparado aquí un cosito que nos puede servir, aunque bueno, esperen un momento, por favor. Denme un momento. Ok. Siendo por favor 5 minuticos, yo hago aquí una cosita y ya. Bueno, es que ni 5, o sea, es solo 20 segunditos, ya. Ok, a ver, yo que estoy transmitiendo acá, esta pantalla.
Ustedes, o sea, ustedes ven mi escritorio. Sí. Ah, listo, gracias. Sí. Melo. Bien, bien, bien. Entonces, cerremos eso. Y les voy a transmitir ahora este cosito de aquí. Ok. Muy bien. Perfecto. Entonces, listo. ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, déjenme que tengo que modificar que estoy mostrando. Ay, par, ¿eso cómo se hace? ¿Qué quieres hacer? Ya, es que tengo que modificar el coso con el que grabo la pantalla, pero creo que ya lo logré. Ok, ya lo logré, listo. Entonces vean que listo. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo literalmente lo que yo estaba planteando en el notebook. La función generadora es esta f de x. Listo, esa es la función que genera. Entonces si yo la cambio, pues le voy a poner. Por ejemplo, veamos que lo que yo decía ahorita de la función, o sea, de esta, si se ve como yo decía. Ojalá eso no me haga quedar mal. Entonces, a ver, más coseno de x. Ajá, vean que sí se ve, así. Sí se ve así, listo. Y pues si uno le aumenta aquí un poquito esto, pues... Ay, marica. No, ¿qué pasó? Ah, bueno, ya que está muy grande. Ok, listo. Y eso lo que hace es básicamente que tú coges la función y ella va a samplear. Ella va a samplear de algún conjunto de... Pues de un intervalo, puntos. Entonces lo rojito es el dataset. Y aquí yo puedo controlar cuál es el ruido de ese dataset. Entonces si lo pongo en 0, pues es el caso como bueno, en el que todos los puntos yacen donde yo quiero. Y si le pongo mucho, pues se va volviendo cada vez peor, hasta que si le pongo un montón, pues ya los puntos no representan como tan bien la función que los generaba, ¿cierto? Ok, entonces listo, trabajemos con esta. Entonces aquí ahora lo que uno puede hacer es considerar como, digamos, cuál es el polinomio que mejor se adecua a la recta, ¿vale? Entonces, algo que yo no les dije y debería haberles dicho es que hay algo muy bacano del problema de regresión lineal o el modelo de regresión lineal, y es que él tiene una solución única y cerrada que se puede expresar en términos de las matrices. ¿A qué me refiero con eso? Para la red neuronal necesitábamos hacer un algoritmo iterativo, ¿cierto? Lo de descenso del gradiente, para poder minimizar la función de costo. Lo bueno del modelo de regresión lineal es que hay una fórmula cerrada. Es como que tú puedes despejar cuáles son los mejores parámetros. Y eso lo hace muy bueno. Entonces, bueno, si quieren saber más de eso, hay una sesión del semestre pasado que yo puedo subir al canal de YouTube para que vean cómo se hace para sacar la solución exacta y cerrada del modelo de solución, del modelo de regresión lineal. Y eso es lo que estamos haciendo. O sea, así es como funciona esto. Entonces, lo que voy a hacer es que le doy clic aquí y él me da el mejor polinomio de este grado, que mejor se interpola, que mejor aproxima con la fórmula cerrada el conjunto de datos. Entonces es un polinomio de grado 1. Estamos en el caso de regresión lineal tranquilita, y pues sabemos que para ese caso pues esto no es tan bueno, ¿cierto? Entonces lo que quiero hacer ahora es que quiero reducir un poquito el número de samples, digamos a 10, por ejemplo. Listo, entonces ese es el caso en el que uno se encuentra en la vida real, ¿sabes? O sea, en la vida real uno no puede generar samples, digamos, o sea, es muy bacano este cosa porque yo puedo generar tantos como yo quiera. Pero en la vida real, pues, esto de hacer el sample, que requiere, pues, que vos te consigas un conjunto de datos. Y eso normalmente no es sencillo, requiere plata, requiere tiempo, ¿cierto? Entonces, digamos que este caso de 10 es como en el que uno se suele encontrar en la vida real, ¿vale? Y hay veces que ni es posible. Sí, a veces ni siquiera es posible obtener datos, ¿sabes? Sí, eso es duro. Eso es duro. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo estaba haciendo un proyecto de adultos mayores en situación de soledad, ¿sabes? Como para solucionarlo con IA. Y el Sí. problema es que, pues, si son adultos mayores en situación de soledad, por definición va a ser difícil como llegar a ellos, Sí. ¿cierto? Entonces, sí, a veces es muy difícil esto. Ok. Entonces, bueno, este es el modelo para el polinomio de grado 1, si solo le pongo una característica. Ahora, si le pongo 2, vean que, ok, esto es mucho mejor. Es mucho mejor, ¿cierto? Entonces vean que sí funciona. Pero ¿cuál es la cosa? Si se acuerdan, yo en el OneNote yo dije,
Ok, ¿y qué pasaría si uno le pusiera muchos más características? Entonces, si le pongo 3, por ejemplo, o 6, vean que, por ejemplo, si le pongo 6, ya parece que hay un problema. Hay un problema, y este es como el punto de la sesión, y es que vean que si me paso de características, si le pongo demasiada flexibilidad al modelo, él ya como que no empieza, él ya deja de generalizar también, porque yo lo que quería era que el polinomio se pareciera mucho a esta gráfica punteada, ¿cierto? Con el polinomio de grado 2, pues era bueno, pero una vez yo le puse 6, como que se pasó y ya esto se fue para la puta mierda, ¿cierto? Si le voy poniendo más, vean que el problema se va volviendo incluso más terrible, porque el polinomio ahora está buscando, o sea, se está, digamos, volviendo muy sensible al conjunto de datos, se lo está memorizando y está diciendo, a mí me importa ese conjunto de entrenamiento, me importa una mierda lo que sea la función que venía de esto. Entonces, uno lo puede ir subiendo. Tenemos 10 datos, ¿vale? Entonces vean que este polinomio interpola muy bien el conjunto de entrenamiento, lo interpola súper bien, pero vean que es muy malo generalizando la verdadera función subyacente, ¿vale? Listo. Vean que, por ejemplo, el polinomio de grado 10, entonces, como es de grado 10, existe un único polinomio que lo... Ah, bueno, de grado, a ver, 9. Ok, listo. Vean que este polinomio pasa por todos los puntos. Si no pasa por este, creo que es un bug del programa, pero debería pasar por él. Vean que el error, aquí se ve el error es 0, es literalmente 0. El error es 0, es decir que si yo hubiera solucionado esto por descenso del gradiente, yo hubiera podido decir a primera instancia como, ay marica, encontré el mejor modelo. Pues no, amigo, encontraste un modelo que se memorizó por completo el conjunto de datos, que pasa justo por donde, o sea, que es muy bueno en el conjunto de entrenamiento, pero si tú le preguntaras, por ejemplo, por el valor en este punto acá, sería una mierda. Vale, entonces este problema que vemos acá, como de que si vos le das demasiada complejidad al modelo, eh, el, a él le va bien, a él le podría ir muy bien en el conjunto de entrenamiento, pero no en general, se llama sobreajuste. Vale, entonces listo. Entonces rebuscamos un poquito esto. Y vean que, o sea, era muy charro porque para el de 2 era como que ya lo había solucionado, ¿sabes? Es como que la baliza rompe el saco un poco. Para el de 2 era como muy bueno. Para el de 2 era muy bueno. Pero cuando yo le empecé a poner más, pues el de 4 también era bueno, aunque no tan bueno. El de 5 ya, o sea, vean que a medida que aumenta la complejidad, como que se va volviendo cada vez peor. Entonces, realmente la solución que estamos dando de meterle a esos polinomios como un hijo de puta y que eso interpolara lo que fuera, no es una buena solución. Listo. Darle mucha complejidad al modelo no es una buena solución, porque empiezan a pasar ese tipo de cosas. Que el modelo tiene tanta complejidad que se puede relajar y simplemente decir, no, pues entonces yo me memorizo el conjunto de datos y ya. ¿Cierto? ¿Ok? ¿Hay preguntas sobre esto que está sucediendo? Sobre el fenómeno de sobreajuste. Te pregunta Ladio Salazar por ahí en el chat. Ah, listo, muchas gracias por decirme eso, si no, nunca lo hubiera visto. ¿En ese sobreajuste disminuye error cuadrático medio o no necesariamente? Sí, si el adio en el sobreajuste disminuye el error cuadrático medio. Y esa es como la paradoja, la contradicción. Que mira que para el caso de 9 el error es 0, o sea, literalmente es lo mejor que podríamos tener, pero el hecho de que haya bajado el error en el conjunto de entrenamiento no significa que le vaya bien a la red neuronal. Porque si calculamos el error cuadrático medio en otro conjunto de datos, eh, ya no le iría tan bien, ¿sabes? Entonces, el sobreajuste es un fenómeno en el que el error cuadrático medio del conjunto de entrenamiento se disminuye un montón, pero cuando tú haces evaluaciones en otros que no estén ahí, ves que el modelo realmente era una puta mierda, ¿vale? Ok, entonces, listo. Entonces tenemos como este fenómeno que está llamando sobreajuste. En inglés se dice overfitting, que literalmente significa eso, como que se está... O sea, over es más de lo que debería y fitting es ajustarse, entonces overfitting pues era sobreajuste, ¿vale? Ok, voy a volver al notebook, al OneNote. A ver. Listo, entonces ¿alguien tiene preguntas sobre esto? Ok.
Entonces, listo. Entonces, este fenómeno acá se llama sobreajuste. ¿Hay alguna relación entre el grado del polinomio con la cantidad de características columnas de los datos? Sí, hay una relación. Y es que el grado del polinomio, digamos en este que era, pues, o sea, el grado del polinomio es el tamaño de las filas del conjunto de datos. O sea, un conjunto de datos normalmente no es una sola columna. O sea, una columna es un... Que bueno, ahora que lo pienso... Sí, tengo que acordarme bien de cómo es la matriz de diseño, ¿no? Pero pues, si tú tienes 10 características, pues digamos que eso va a dar una columna de 10. Entonces sí, el número de características está íntimamente relacionado con el grado del polinomio. Porque pues si tenemos un polinomio de grado 10, o sea, suponiendo pues que le ponemos todos los grados anteriores. Por ejemplo, x a la 10 es un polinomio de grado 10 que no tiene pues esto, ¿cierto? Pero si queríamos que fuera general, entonces, o sea, como tener todas las que podamos, pues van a ser 10 componentes del vector. Es decir que sí, el grado del polinomio está relacionado con la cantidad de características, porque esas son las características. Ok, bueno, más preguntas. Ok, bueno, entonces eso se llama sobreajuste, ¿vale? Entonces yo quiero... O sea, eso es triste, ¿cierto? Es algo triste. Es algo triste porque es como, vale, parece que no puedo ponerle simplemente polinomios y que esa chimbada sea buena. Ok, pero intentemos... O sea, que no muera la idea, ¿vale? Intentemos que no muera la idea de ponerle polinomios, pero hagámosle algo extra para que no suceda el fenómeno de sobreajuste, ¿vale? Entonces como intentemos mejorarlo, ¿vale? Intentemos mejorarlo. Ok. Entonces, ok, voy a ver si puedo hacer algo aquí con el OneNote. Y, sí puedo, qué chimba. Ok. Esto se puede... Bueno, no importa. Listo. Vean que en el caso de este polinomio, digamos que una de las cosas malas que teníamos con esto era que solamente teníamos 10 datos, ¿sabes? Entonces eso pues, uno tampoco podría culpar mucho al polinomio porque es como pues, él no conoce esa línea punteada, para él lo que yo le di fueron solo los datos rojos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si uno le aumenta el conjunto de datos? Entonces veamos, entonces digamos que no tenemos 10 sino 30 y que interpolamos con un polinomio de grado 9 también. Ok, parece que es mejor, parece que es mucho mejor. Entonces vean que si uno aumenta el conjunto de datos, por ejemplo, digámosle que tenemos 100 y lo interpolamos, ok, mira que el polinomio de grado 9 ya no le da tan mal, porque como tiene mucha más información sobre la estructura, digamos, como el problema, al tener más datos, entonces interpola mucho mejor. Entonces es por esto, muchachos, que el Deep Learning es un paradigma que se basa en datos. El Deep Learning dice, si tú tienes suficientes datos, vas a poder solucionar el problema y el problema del overfitting se va. Es por eso que los datasets son tan importantes, porque aunque vos tengas, o sea, porque si vos tenés muchos datos, vos sí te podés dar el lujo de tener de ponerle mucho preprocesamiento. Entonces si ponemos un polinomio de grado 20, vean que no le va tan bien, pero uno de grado 21, o sea, vean que, o sea, no, de hecho saben que yo creo que no le va tan bien en general, que el de grado 20 está otra vez sobreajustándose a ese conjunto de datos. Pero digamos que el de grado 12 ahora le da mucho mejor y podemos permitirnos ponerle más datos. Entonces si le ponemos, digamos, muchos datos, digamos 200 datos, este polinomio, el de grado 20 que me parecía que no le iba tan bien, pues, bueno, pues parece que no le va tan bien tampoco, ¿vale? Pero el punto es que ahora miren que al menos pero no le va tan bien, pero es porque no tenemos datos por aquí, ¿cierto? Vean que le va de hecho excelentemente bien en todo lo demás, que de hecho el polinomio no se está memorizando los datos, sino que sí está aprendiendo bastante bien cuál es la estructura de la función subyacente. Entonces, digamos que ponemos, por ejemplo, otra función, ¿vale? Porque ya hemos usado mucho esta. Entonces, pues no sé, otra. Digamos, por ejemplo, seno de 3x.
digamos que no, o sea, no es capaz de dar la función eh, por fuera del intervalo donde están los datos. Exactamente, no es capaz de dar la función por fuera del intervalo porque no hay datos, ¿cierto? O sea, Pues sí, es como adivinar. eso sería adivinar, pero por donde hay datos él sí sabe muy bien qué es. Exacto. Entonces, por ejemplo, ok, creo que esto no... ¿Qué pasa? Ah, listo, vean por ejemplo este nuevo conjunto de datos. Listo. Así la función. Entonces otra vez sacamos como el jueguito. Entonces le ponemos un polinomio de grado 1. Ok, pues él hace lo mejor que puede, ¿cierto? No le pegamos pues tampoco peras al olmo. Polinomio de grado 2. Ok. 3, 4, digamos. Vean que este, o sea, bueno, pongámosle unos cuantos más. Eso, vean que ya como que empieza como, ok, parece que hay como unas colinitas, ¿cierto? Subámoslo bastante, entonces por ejemplo un polinomio de grado 15. Ok, vean que este le va muy bien. A este le va muy bien el conjunto de datos. Y pues si seguimos aumentando, digamos, lo pongámoslo en 35. Ok, miren que si me paso, entonces él ya le di mucho poder. Entonces ya él empieza a memorizarse el conjunto de datos. Entonces si le pongo mucho más, pues va a ser mucho peor. No se va a parecer tanto. Si digamos que lo pongo de grado 100. Ok. Bueno, parece que grado 100... O sea, parece que el ruido de los datos se adecuaba muy bien como a la forma de esto. Ok, eso es interesante, ¿no? Como que hay un punto. O sea, si tú lo pones de grado, digamos, a ver. Sí, eso es interesante. Si lo pones de grado 40 y... A ver, ¿cómo era? Sí, vean que por ejemplo este grado 64 le da muy mal. O sea, no es tan bueno, se memoriza. Pero hay como un punto en el que si le pongo como suficiente flexibilidad, es como que él otra vez vuelve a ser capaz de interpolarlo medianamente bien. Pero vean pues que por ejemplo acá se va para puta mierda también. Entonces realmente pues yo diría que el de grado 15 era muy bueno. Porque no tenía pues el problema de sobreajuste, ¿vale? Y vean que como dice Santiago, como por aquí no tengo datos, ni por aquí, pues el polinomio dice, parce, pues yo no sé usted qué putas quiere que yo haga ahí, entonces yo hago lo que yo quiera. ¿Listo? Entonces, ok, entonces aquí voy con esto. Aquí voy con eso. Y es que, ¿qué soluciones tenemos? Entonces, soluciones. La primera es aumentar el conjunto de datos. Y como les digo, esa es la razón por la cual las empresas quieren datos, por la cual importa tanto esto del Big Data, ¿cierto? Por la cual cosas como Kaggle triunfaron tanto, es porque cuando uno tiene más datos, uno conoce más sobre la estructura del problema, ¿cierto? Pero eso tiene con varios problemas, porque como dice Santiago, esto es caro, requiere tiempo, y digamos que a veces directamente no se puede, ¿cierto? Por ejemplo, si vos quieres hacer un conjunto de datos de gente con enfermedades huérfanas, por ejemplo, es decir, enfermedades que solo le pasan a una entre millones de personas o miles de millones, pues por definición una enfermedad huérfana es una enfermedad de la que va a ser muy difícil conseguir conjuntos de datos, ¿cierto? Sí, sí, o que no se quieres predecir cosas como asteroides o cosas así que Exactamente, olvida. sí, sí, como cosas que pasan cada cientos de años sí, son muy difíciles. Es caro, Sí. no se puede. ¿Ok? Entonces, listo. Entonces, lo que quiero proponer ahora es una solución, digamos, que no requiera pues como inversión de recursos, como sería aumentar los datos. ¿Ok? Entonces ahora vamos a hablar de regularización. Aunque, bueno, pues, o sea, sí, o sea, le voy a poner este nombre, pero digamos que regularización es en general como solucionar el problema, ¿vale? Pero digamos que cuando habla de regularización también hay una, ¿cómo se dice? O sea, hay como también la interpretación de una técnica en específico, ¿vale? Ok, entonces quiero volver otra vez al cosito del polinomio, aquí. Ok, entonces quiero darle un grado ni el hijo de puta. De grado 200, bueno, parece que esto no funciona, o sea, que esto no deja como poner grados muy altos, a ver. Bueno, a ver, digamos que tenemos un conjunto de datos muy chiquito, de 10, solo estos datos. Entonces no podemos culpar al polinomio pues de no saber qué queremos. Y resolvamos esto, ok, no deja. ¿Qué pasa? Ok. Ah, bueno, ya, vale. Y entonces digamos que tiene, digamos por ejemplo 20.
20, 19. ¿Será que eso se bugueó o qué? A ver. Johan, una duda, hermano. Dime. Cuando vos aquí en este programa estás colocando, aumentando el grado del polinomio, Ajá. esos grados que estás aumentando no deberían de actualizar la función que tenés en la parte superior. Esa función de acá. Sí, señor. No, porque la función es fija. O sea, yo fijo una función. En este caso es la función seno de 2x, ¿cierto? Y yo, con la función fija, que no muevo, yo genero datos. Y a partir de esos datos, yo interpolo un polinomio. Es decir, la función nunca cambia. Ah, ok, la función es solamente para la generación del dato. Eso, Perfecto. Ah, exactamente. listo. Y hay forma de visualizar cuando le colocas el grado cómo queda ese polinomio estructurado. O sea, esa es otra función, ¿cierto o no? Sí. Ah, sí, claro. Sí. El polinomio es esta cosita que aparece aquí abajo, ¿la ves? Ah, claro, claro, pues no veía. Listo. Perfecto. Gracias, hermano. Sí. Dale, con gusto. Sí. Sí, de pronto fue algo que yo debía haber dicho. Como vean, aquí está el polinomio. Sí, es este. Ok. Listo, entonces. Bueno. Entonces, ¿yo qué estaba haciendo? Así. Estaba interpolando el polinomio. Entonces, digamos que le damos un grado muy alto. Ah, pero ¿qué pasa? Ok, vean, este me gusta. Listo, perfecto. Pues me gusta porque funcionó. Vean que este polinomio. O sea, vean la parte de abajo. Este polinomio tiene unos coeficientes muy altos. Y esa es la razón por la cual, pues, como que explota, por así decirlo. ¿Cierto? Como que, como él tiene tanta flexibilidad, él se puede dar el lujo de ser muy preciso. Y para que un polinomio sea muy preciso, usualmente él tiene que tener coeficientes muy altos. Vale, o sea, vean que por ejemplo este coeficiente acá es 88, 92, 43. ¿Cierto? O sea, unas cosas que no tienen nada que ver con la escala del problema. O sea, el problema es una. O sea, esta función es una función que está entre 0 y 1. O sea, que tiene valores entre 0 y 1. No debería no deberían por qué aparecer valores tan extraños y altos de un polinomio, pues. De un polinomio que lo interpola. Vean que por ejemplo esto es mucho más jodido. Vean que este coeficiente tiene un coeficiente que es 4134. Claro, porque como él tiene flexibilidad para poner cualquier cosa ahí, él dice, pues yo voy a poner lo que se me dé la gana, entonces yo puedo poner coeficientes muy altos, ¿vale? Entonces la razón por la cual este polinomio es tan jodido, vean que esa mierda explota, es porque él puede poner coeficientes muy altos acá, ¿vale? Entonces, listo, entonces digamos que esa es como la razón por la cual eso se vuelve así. Vean que pues sí que este polinomio ya lo interpola bien la función y que está sucediendo sobre ajuste. Listo, entonces es como el problema. O como la evidencia de, ok, ¿qué es lo que está pasando realmente? ¿Vale? Entonces como a uno se le podría ocurrir esta idea, entonces, idea. Penalicemos coeficientes altos. Listo. Es decir, hagamos algo para que el modelo busque, o sea, si el modelo le empieza a poner coeficientes muy altos, yo le empiezo a castigar. Y yo le diga como, no. Si tú haces eso, te va a ir mal. Y mal, ¿cómo es? Pues debe ser algo en términos de la función de costo. Porque no nos olvidemos que pues lo que tenemos, lo que siempre hemos tenido, ha sido una red neuronal, ¿cierto? Lo que siempre hemos tenido ha sido una red neuronal. Y estos numeritos de acá, que son los coeficientes, pues realmente son los pesos, ¿cierto? Esto es el W, no sé, o sea, este es el W0, este cosito es W1, ¿cierto? O sea, siempre estuvimos hablando de una red neuronal. Que llamamos, pues que en este caso lo llamamos el modelo de regresión lineal, ¿vale? Entonces sí, la idea es castiguemos pesos altos, ¿vale? Castiguemos pesos altos. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Hagámoslo de la siguiente manera. El vector de pesos es este cosito de aquí. Pues va a ser simplemente el vector que es W1, W2, W3 hasta W, pues el grado del polinomio, ¿cierto? En este caso este n es literalmente el grado del polinomio. Y
Hagamos otra cosita, y es que el bias, que yo siempre lo ponía aparte, pongámoslo acá dentro de una vez, ¿listo? Es decir, el vector de pesos ya va a tener en cuenta todos los parámetros de una vez, ¿listo? Ok. Entonces vean que esa es la idea. Tener pesos altos está relacionado con tener un W con magnitud grande. ¿A qué me refiero con eso? Entonces, si vos tenés un vector, digamos un vector de R2, o sea, digamos que este es W y que W pues tenía solamente dos parámetros, pues sin pensar en esto. Entonces, su norma, su magnitud, ya habíamos visto que era la norma de W por el teorema de Pitágoras es, o sea, esta es la hipotenusa de un triángulo, entonces la magnitud es la hipotenusa, es cuánto mide esto, como es un triángulo, y esto es W1 y esto es W2, ¿cierto? Son las dos componentes de él, pues su norma va a ser W1 al cuadrado más W2 al cuadrado. O sea, esto es simplemente el teorema de Pitágoras, ¿cierto? De cómo se calcula la magnitud de un vector. Ok. Entonces vean que si yo tengo W, o sea, si este explota, si este parámetro explota, es decir, si este es, digamos, el de ahora, 4000 algo, pues como está al cuadrado, esto se va a ir aún más. O sea, esto va a explotar mucho más, ¿cierto? Y su magnitud va a ser mucho más grande, ¿cierto? Es decir, que tener pesos grandes, individuales, hace que la magnitud total sea grande, ¿vale? Entonces, ok, entonces, castigar pesos altos es lo mismo que castigar la magnitud. Es decir, si yo le pido al vector que tenga magnitud chiquita, él va a buscar, claro, como la magnitud es literalmente la suma al cuadrado de los pesos, pues va a buscar que ellos se reduzcan, ¿cierto? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Es claro que queremos... Esa interpretación solo tiene sentido en el modelo de regresión lineal, ¿no? eh, es lo bonito es que también tiene interpretación en el modelo, en cualquier otra red neuronal, porque una red neuronal es, pues, en su generalidad es esto, o sea, ya no va a ser un vector, sino que va a ser como varias matrices, ¿cierto? En eso estoy de acuerdo. Sí, sí. Pero uno para cada uno de ellos, yo puedo hacer la suma de todos los cablecitos y ya, ¿cierto? Ah, pues sí, sí. Ajá. Entonces, eso es lo bonito, que para un modelo general de red neuronal, eso también tiene sentido, ¿no? Como preguntarse por la magnitud del vector de pesos. Ok. ¿Más preguntas? Ok. Bueno. Entonces, ok, tenemos que castigar la magnitud. Listo. Entonces vean que si los pesos se calculan solos, ¿cómo se castigan? Se calculan. Ah, ya entiendo tu pregunta. Sí, no, o sea, sí, es una muy buena pregunta. Cuando uno calcula los pesos usando la fórmula que yo les dije que existe, o sea, hay una fórmula para vos calcular los mejores pesos. Ellos no es que se calculen solos, sino que la solución está dada por un sistema de ecuaciones lineales. O sea, esto ya es álgebra lineal, pues, ¿cierto? O sea, uno dice que W1 es A sub 2 W2, ¿cierto? Aquí va a ser B. O sea, como los sistemas de ecuaciones lineales que uno resuelve, pues, de una álgebra lineal. Es decir, que los pesos realmente no se calculan solos el ladio, sino que ellos se calculan en un sistema de ecuaciones lineales que involucran a todos los pesos. Es decir, que el cálculo, o sea, cuando tú calculas él no se calcula solo, sino que él tiene en cuenta que eran todos los demás de manera lineal. Respondiendo a tu pregunta, pues, o era esa tu pregunta. Bueno, supongo, pues, tú me dices, listo, sí, sí, sí. Pero ¿cómo se castigan? Se castiga, listo, sí, ya voy a decirlo, muchachos. Sí, 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 se castigan incluyéndolos en la función de costo, sí, sí, sí. Sí, así va a ser ya. Es justo lo que estoy a punto de decir. Entonces,
Ok, entonces la magnitud del vector de pesos se calcula así, ¿vale? Son todos los pesos. Y digamos que eso se puede expresar de una manera muy compacta como un producto punto. ¿Cierto? O sea, la magnitud de un vector es, pues, uno aprende en un curso de geometría vectorial o de álgebra lineal que la magnitud de un vector es hacerle producto punto consigo mismo, ¿listo? Pero hacer producto punto es de hecho hacer una multiplicación matricial entre esta matriz, o sea, un vector es una matriz como especial, ¿cierto? Porque solo tiene como una fila o una columna. Es multiplicar esta matriz por esta matriz. ¿Sí o qué? O sea, todas esas cosas son iguales. Y esto en notación más compacta es W transpuesto por W. ¿Cierto? O sea, donde esto es como todo el vector de pesos. ¿Es claro? Ok. Entonces, listo. Como dice Germán, cómo vamos a castigar a los pesos? Metiendo esta cosa en la función de costo. De la siguiente manera. Entonces, el costo de un, o sea, de un ejemplo fijo, ya habíamos dicho que es una función que depende de los pesos. ¿Sí o qué? O sea, eso fue lo que hablamos en la lección de regresión de descenso del gradiente. Y pues si no se acuerdan, yo lo voy a explicar otra vez. Entonces, esto va a ser primero la distancia del dato. O sea, para el caso en el que los datos pues son así, o sea, en el modelo de regresión lineal, va a ser la distancia del dato. O bueno, o sea, ya que es regresión lineal, voy a hacerlo ya en general. Entonces, va a ser la suma de todas las distancias de todos los datos, ¿cierto? A la verdadera etiqueta al cuadrado. Entonces, es la suma de todo. O sea, esto calcula. Eso es lo que está calculando ahí. Era como estas. Bueno, esto ya no es eso. Era como estas distancias, ¿cierto? Que vos tenías el conjunto de datos. Vos planteas la función que querés. O planteas una y calculas esas distancias, ¿cierto? Esa es esta parte. Entonces, es la suma de todas esas distancias al cuadrado. Por eso se llama el error cuadrático medio. Entonces, son todos los x de todos los x que están en el dataset, ¿cierto? O pues si quieren, pongámoslo pues, o sea, a ver, pongámoslo así. Listo, entonces, esta es la función de costo clásica. Pero como dicen acá, vamos a ponerle más. Entonces, de momento, hasta este punto, el costo solo depende de que también le da el modelo, ¿cierto? Y si hacemos que solo dependa de eso, pues vemos que pasan cosas como estas, en las que eso es malo, ¿cierto? Porque al modelo solo le interesa interpolar bien el conjunto de datos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a sumarle la magnitud de todos los pesos. La magnitud del vector de pesos. Ok. Entonces, ¿esto qué efecto tiene? Este efecto tiene de que, por un lado, el modelo, cuando está siendo entrenado, o cuando solucionamos pues esto para tener el mejor modelo, él quiere interpolar bien el conjunto de entrenamiento. Pero él también ahora tiene una motivación para hacer que esto, que es la magnitud del vector de peso, sea chiquita, ¿vale? O sea, si lo interpola muy bien, pero esto se va para el carajo, como en este caso, pues no, ya no quiere hacer eso, ¿cierto? Es decir, él ahora va a buscar, al mismo tiempo que interpole, un balance entre interpolar y que esto no crezca mucho. ¿Hay alguna pregunta? Entonces pongámosle a esto, por ejemplo, la función de costo regularizada. ¿Listo? Regularizada. Listo, entonces, ahora hay otra cosa y es que a mí me gustaría poder controlar cuánto importa este término, ¿cierto? Porque yo le podría decir como, bueno, quiero que te enfoques, o sea, quiero que esto valga mucho, quiero que te enfoques mucho en que esto no sea no sea grande, o le puedo decir como, bueno, o sea, pero preocúpate por esto, pero pues, preocúpate más por esto, ¿vale? Entonces uno lo que hace es que uno le pone a esto un numerito aquí, eso es un número que controla cuánto importa la magnitud del vector de pesos, y eso se llama el coeficiente de regularización. Entonces,
es un número, ¿vale? Es un número. A diferencia pues de esto aquí, que era un vector, y pues hacer el producto punto de un vector por un vector da un número, ¿vale? En este caso pues rosadito. Entonces un número, por ejemplo para el caso lambda igual a 0, eso se va y tenemos la función de costo pues de toda la vida. Y si lambda es igual a 1, pues tenemos ahora un poquito de regularización, o mucho, o sea, normalmente eso es un número que está entre 0 y 1, ¿vale? O sea, realmente eso de 1 sí es mucho. Es un número que está entre 0 y 1, entonces si le pongo 1, pues él va a tener muy en cuenta la magnitud pues de los pesos, y pues para valores intermedios tú puedes decidir, digamos que cuánto quiere que tenga en cuenta pues ese término. Entonces, si quiero que lo tenga en cuenta un poquito, pero no mucho, pues yo le pondría, por ejemplo, 0.1, ¿cierto? Ok, hay preguntas. ¿Puedes volver a repetir qué es WT? WT. Sí, WT. Entonces, uno tiene, en el caso del modelo de regresión lineal, que W es el vector de todos los parámetros. Y es un vector que es... o sea, uno lo piensa como que es una fila, una columna, perdón. Listo. WT es transponer ese vector, o sea, es en lugar de verlo como una columna, verlo como una fila. O sea, literalmente pues ponerlo del otro lado. ¿Listo? Y yo hago esto porque una forma de voz, o sea, uno puede expresar el producto punto de dos formas. Lo puedes expresar como pues como de toda la vida, o si uno interpreta los vectores como matrices, entonces uno se da cuenta de que es que eso realmente era la transpuesta de este vector por V. O sea, es simplemente esto, que el producto punto lo puedes escribir como de forma matricial, como una transpuesta por algo. ¿Te queda más claro, Johanna? Sí, gracias. Dale, con gusto. Ok, entonces listo. Entonces, eso es una forma de vos castigar el hecho de que de que el modelo quiera tener o no pesos altos. ¿Vale? Entonces, pues, veámoslo en acción. Ojalá sí funcione. Puede que no funcione porque yo este cosito lo hice como 20 minutos antes de la sesión porque se me ocurrió como, ay, sería bacano pues verlo. Ok, entonces, la curva morada es el polinomio necio que pues le importa no le importa tanto pues como los pesos. El verdecito va a ser un polinomio como más obediente que tiene regularización, ¿vale? Entonces, este numerito de aquí, vean que ahí está el lambda, eso es lo que controla la regularización, y pues vean que, o sea, eso es a la escala logarítmica, es decir que pues esto puede ser mucho o puede ser muy poquito, ¿vale? Sí, entonces, por ejemplo, digamos que le ponemos, por ejemplo, regularización 0. Entonces, para el caso de 0, pues debería dar el polinomio morado otra vez, ¿cierto? Y no dio eso, ¿por qué no? No sé. Bueno, esto no es 0. Bueno, sí, parece que no da. Ok, acá está pasando unos errores. Bueno, sí, no, ignoremos eso entonces. Tristemente el programita no funcionó, pero entonces la idea... De hecho, eso me dio rabia que no haya funcionado. Voy a mandarles el programa bien ahorita, listo. O pues ese fin de semana, porque pues es importante ver que sí funciona. Entonces la idea es que, o sea, lo que debió haber hecho el programa si hubiera funcionado bien, es que si yo tengo el conjunto de datos, pues, ¿cierto? Entonces, el polinomio que era necio, que era el moradito, pues, él hacía lo que quería. Él era un chico rebelde, pues que hacía cualquier cosa, ¿vale? Y de hecho se le da muy bien, o sea, hagamos más bien algo así que es como el caso, ¿cierto? Entonces esto es como sin regularización. Esto es sin regularización. Ok. Pero el verde, si hubiera funcionado, pues... Entonces, claro, este polinomio, el que era sin regularización, tenía coeficientes muy altos. Entonces eran tipo W1, X, ¿cierto? Más W2, X al cuadrado, más. Entonces él no tenía ningún tipo de motivación o de razón para no dejar que esto fuera tan grande, ¿cierto?
Ahora, el polinomio regularizado, que yo digo pues que era el más tranquilito, entonces él ahora tiene una motivación, dependiendo del parámetro lambda, para hacer que esto no fuera grande, es decir, que pues ahora iba a ser pues algo más, iba a ser algo más moderado en cuanto a cuánto le ponía los pesos. Y haberle puesto ese término de regularización, lo que iba a lograr, si se hubiera visto, es que iba, o sea, no iba a ser pues perfecto, puede que aquí se fuera un poquito más, cierto, que aquí no le fuera tan bien, pero iba a ser mucho mejor, que el morado. Listo. Porque él tenía un incentivo para no dejar que estos pesos fueran muy grandes por este término de aquí que castigaba eso. Listo, ¿hay alguna pregunta? Joan, una preguntita ahí, Hola. donde tiene la formulita con W traspuesta por W, que es más lambda por W traspuesta por W. Ese más no debería de ser menos, porque yo tengo la función, digamos, abajo donde nos acabas de hacer el ejemplo, la función morada. Yo no le debiera como de restar a esa función que está desfasada, no le debiera restar antes para que me dé como la función verde. No sería como una resta. Pues Ya. no sé, Sí, no sé la verdad. o sea, la función verde, o sea, esto acá del costo no es ninguna de esas funciones. Esto del costo es el error de la función que yo doy. Entonces, por ejemplo, o sea, a ver. Sí, por ejemplo, esta función morada es lo que yo obtenía cuando yo ponía lambda igual a 0, pero no porque esta función morada fuera como es, o sea, yo no estoy diciendo que esto es esto, no. Lo que estoy diciendo es que hay una forma de uno calcular el error de la función, que es con mínimos cuadrados, que es haciendo esto, o sea, esta función de costo es esas distancias de ahí, son las distancias de lo morado a lo azul. Entonces yo sumo, yo le pongo la suma no porque quiero que la morada se parezca a la verde, sino porque yo quiero sumar error. Como eso es una función de errores, yo quiero decir como, bueno, cuando esto es muy grande, yo quiero hacer que el error sea muy grande. Y como lo que yo busco con esta función es minimizarla, entonces minimizar esta función, o sea, cuando yo le pongo cosas acá que suben el error, como ella quiere ser minimizada, ella va a buscar pues que esto no sea tan grande. Es por eso que lo sumo. Si yo en lugar de sumarlo yo le restara, entonces ahora de hecho sería como raro porque como que esta se estaría como balanceando con esta y se podría permitir de hecho tener pesos muy grandes. Es decir, mira, de hecho sí, eso es interesante. Eso es muy interesante. Digamos que la función que yo le hubiera puesto un menos a esto. Entonces, ¿qué podría haber hecho la función? Ojo, pues la función podría ser podría ser trampa. O sea, sí, el modelo podría ser trampa, porque podría darme aquí, en mínimos cuadrados, es decir, en el error normal, podría darme algo grandísimo. Podría darme 1.000.000. Entonces la función es como, ay, gono, real, estoy dando 1.000.000 de error parse, ¿cierto? O sea, este modelo es terrible, es una mierda. Pero como acá hay un menos, entonces él podría decir, bueno, yo lo que voy a hacer es que voy a modificar mis parámetros para que este 1.000.000 se reste con otro millón aquí y me dé 0. Entonces mira que me está dando que es una función que tiene un error ni el hijo de puta normalmente, que tiene unos parámetros grandísimos, pero que como se está restando, entonces me da 0, ¿sabes? Como que tienes error 0 viendo que es una función muy mala. Entonces es por eso que hay que ponerle el más, porque si yo le pongo el más aquí, entonces eso ya no va a pasar y ahora 1.000.000 de error más 1.000.000 de error me va a dar 2.000.000 de error y no 0. Es decir, que la función no puede hacer trampa, ella tiene que enfocarse en hacerlo bien. Respondo a tu pregunta. Vale, Joan, muchas gracias. Melo, Excelente explicación. va, con mucho gusto. ¿Tienes más preguntas? Acá hay una pregunta. El término W transpuesto W es una forma matemáticamente cómoda computacionalmente de relacionar la magnitud de los pesos. No es la única, ¿cierto? Sí, no es la única. Sí, podrían haber más. Que en este momento no se me ocurren. Pero digamos que esta es como una muy cómoda porque es sencilla de calcular, sencilla de interpretar. Pero uno podría haberle puesto otra cosa que relacionara pues eso. O sea, uno podría haberle dicho como, no, es que yo no quiero que sean los errores al cuadrado. A ver.
¿sabes? Sino otra cosa, digamos que yo quería castigar esto mucho más, entonces yo podría haberle dicho como, ah, no, es que quiero que sean los errores al cubo. Y eso también iba a estar relacionado con los pesos, aunque bueno, como esto podía, o sea, como esto, o sea, cuando es al cuadrado siempre era positivo, entonces yo mejor le voy a poner a la 4 para que dé positivo, porque a la 3 podría dar negativo. Ok, entonces yo le podría decir como, ah, no, yo quiero que seas a la 4. Ok, y eso va a tener pues más consecuencias. Va a tener más consecuencias. Y digamos que yo en la siguiente sesión, de hecho les voy a explicar que poner ese tipo de cosas a la 4 o a la 2 o puedes ponerlo como por ejemplo a la 1.2. Eso lo que está haciendo es que está modificando, o sea, eso tiene una interpretación geométrica muy bonita, ¿vale? Relacionada con lo siguiente. Relacionada con lo siguiente. Si vos estás en el espacio de, digamos, de pesos, es decir, eso es W1 y W2. Entonces W1 al cuadrado más W2 al cuadrado. Esto es, o sea, digamos, todos los que son menores que 1, todos los, o sea, yo solo me concentro como en los pesos que sean tal que la magnitud sea menor o igual que 1, eso va a dar pues un círculo, ¿cierto? Va a dar un círculo pues lleno. Ok. Entonces digamos que la función de error sin regularizar era como una especie de elipse, ¿cierto? Entonces el hecho, o era algo pues así muy, o sea, era algo muy poco simétrico, ¿no? Es decir que aquí descenso del gradiente iba a ser, o sea, no iba a ser tan bueno porque esto era como curvo y a él le gusta que sean más cosas así. Entonces, o sea, es claro eso, o sea, es como que, o sea, esto que estoy poniendo acá es como el mínimo de la función de costo sin regularizar, listo. Y esas son las curvas de nivel de esa cosa. De la función de costo sin regularizar. Entonces lo bonito de la regularización o su interpretación geométrica es que cuando yo cojo esta elipse de acá, que es muy achatada y no me gusta, y yo le sumo una circunferencia, ella va a ser un poquito menos achatada. Es decir, que descenso del gradiente, o sea, si yo sumo lo rosado, ¿cierto? O sea, es esta de acá, que es muy circular, más la azul, que era muy achatada, que era súper achatada. Si yo hago eso, es bonito, ¿cierto? La azul era como algo así, bueno, más, era algo muy maluco así. Si yo lo sumo, esta le va a poner un poquito más de curvatura, digamos como circular a esta, y va a hacer que no sea tan achatada. Y eso va a hacer que cuando tú hagas descenso del gradiente, o sea, hacerlo en la achatada, because reasons, que yo les voy a explicar en la siguiente sesión, es malo, o sea, no le va tan bien. Ponerle eterno de regularización va a hacer que de hecho el entrenamiento mejore mucho, porque pues ya es más circular, y es decir que descenso del gradiente ya tiene como más, o sea, le va mejor en general por vos ponerle esto, y eso es porque está sumando la regularización, que es esto, más esto. Y pues la interpretación de vos hacer esto, si ahora vos te preguntas como cuáles son los puntos que satisfacen esto, uno se da dando cuenta de que a medida que este numerito de acá sube, esto lo que va haciendo es que o sea, que esto ya no se parezca a un círculo, sino que ya se va pareciendo más como un cuadradito con bordes suaves. Y pues eso tiene sus consecuencias. O sea, digamos que esto matemáticamente es literalmente que vos estás midiendo las distancias de otra forma. Le estás dando otra métrica a R. Uno también se puede preguntar como, bueno, ¿y qué pasa si le pongo aquí cosas menores que 1? Por ejemplo, 0.2, ¿sabes? O sea, ¿qué pasa si yo ahora mido distancias de esta forma en el plano? Entonces es muy interesante porque ahora va a empezar a tender a tener esta forma. O sea, ahora los círculos, si vos medís las distancias en el plano de esta forma, o las magnitudes, ahora eso es un círculo. Ese es el círculo cuando vos aquí en vez de 2 le pones 0.2. Y eso pues va a tener sus consecuencias a la hora de vos hacer regularización. Pero esa es como la interpretación geométrica. La interpretación geométrica. Ok. Listo, bueno muchachos, ¿tienen más preguntas? Ok. Si no tienen más preguntas, entonces bueno, muchas gracias por haber venido a la sesión. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Nos vemos en la sesión del lunes, pues que va a ser práctica.
y en la que vamos a coger todos esos conceptos y pues los vamos a meter a un notebook. O sea, vamos a coger un modelo que no está regularizado, que le va muy mal, vamos a regularizarlo y vamos a ver pues que le va mejor. Listo. No, muy bien. Johan, muchas gracias, hermano. Dale, con mucho gusto, que estés bien. Muchas gracias, Joan. Dale, chao. Chao, muchas gracias. Chao, todo bien. No, ya cierro la reunión, gracias por haber venido. Chaito.